Jordi Bonnell y Dallà fue un guitarrista y compositor español, músico de jazz rock o jazz de fusión, fusionando la música mediterránea con el jazz, la canción de autor y la música del mundo. Fue distinguido como mejor guitarrista en 2 ocasiones, en 1993 y en 1994, de la mano de la Asociación de Músics de Jazz de Cataluña. Durante la década de 1990, participó en numerosas bandas sonoras para cine y televisión. Durante muchos años, fue profesor del Taller de Músics de Barcelona. Charles Dumont fue un cantante y compositor francés. Dumont es recordado principalmente por escribir o coescribir más de 30 de las canciones más conocidas grabadas por la cantante Edith Piaf, incluyendo Non, je ne regrette rien. Dumont compuso canciones hasta la década de 1960, a veces bajo un seudónimo, para artistas como Dalida, Gloria Lasso, Luis Mariano y Tino Rossi. Trabajó con el letrista Michel Beaucaire. En 1956 escribieron juntos Non, je ne regrette rien, que fue grabada en 1960 por Edith Piaf. Esto llevó a la creación de más de 30 canciones para ella, como Flonflons du Bal, Mon Dieu y Les Amants, que Piaf y Dumont compusieron e interpretaron juntos en 1962. Según el periodista Jean Nolly, en su libro Edith, cuando Charles Dumont y Michel Beaucaire visitaron la casa de Piaf en el Boulevard Lannes de París el 24 de octubre de 1960, ella los recibió de manera muy descortés y poco amigable. Dumont había intentado varias veces ofrecerle sus composiciones, pero Piaf no las aceptaba porque, según ella, no alcanzaban el nivel requerido. Ese día, enfurecida porque su ama de llaves, Daniel, había arreglado la reunión sin avisarle, los dejó esperando 1 hora en la sala antes de aparecer. «Como pueden ver, estoy extremadamente cansada», les dijo, irritada. «Rápido, solo una canción. Al piano, adelante», ordenó. Nervioso y sudando, Dumont cantó la canción con voz baja. Cuando terminó, hubo un gran silencio mientras esperaban el veredicto de Piaf. «¿Puedes cantarla otra vez?», preguntó Piaf con voz aguda. A mitad de la interpretación, Piaf lo interrumpió exclamando: «¡Fantástica! ¡Formidable! Esta es la canción que he estado esperando. Será mi mayor éxito. La quiero para mi próxima presentación en el Olympia». Beaucaire, encantado, respondió: «Por supuesto, Edith, la canción es tuya». Piaf dedicó su grabación de la canción a la Legión extranjera francesa. Tras la muerte de Piaf en 1963, Dumont trabajó con Jacques Brel. Junto con Beaucaire, escribió una canción sobre el muro de Berlín que acababa de levantarse, titulada Le Mur, pensada para Piaf. Después de su muerte, se enteraron de que Barbra Streisand quería incluirla en un álbum de canciones en francés, y se dice que decidieron no permitir que ningún intérprete francés la cantara hasta que Streisand grabara su versión. En 1966, Streisand lanzó su 8º álbum, Je m'appelle Barbra, que incluía Le Mur, interpretada completamente en francés. La mayoría de las canciones del álbum fueron dirigidas por Michel Legrand, marcando la primera colaboración entre Streisand y Legrand. En la década de 1970, Charles Dumont inició una carrera como intérprete con canciones como Une chanson y Les Amours impossibles, que recibieron premios. Dumont falleció mientras dormía la noche del 18 de noviembre de 2024, a la edad de 95 años. Enriqueta Tarrés fue una soprano española. Comenzó sus estudios musicales en 1946 en el Conservatorio Municipal de Barcelona con Concepción Callao. Ganó el Gran Premio Internacional de Canto de Tolosa en 1955, debutando ese mismo año en Valencia como Leonora en Il Trovatore. Amplió sus estudios en Milán con Mercedes Llopart.
Debutó en el Gran Teatro del Liceo en 1957, con Fausto, junto a Manuel Ausensi, y fue miembro de compañías estables de los teatros de Basilea, Wuppertal, Berlín y Hamburgo. Desempeñó su labor docente en el Conservatorio de Vila-seca, el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y colaboró habitualmente en la Escuela de Ópera de Sabadell. Fue distinguida con el título de Kammersängerin de la Staatsoper de Berlín y recibió el premio al mejor intérprete catalán. El 25 de abril de 1987 participó como solista en el concierto inaugural del Palau de la Música de Valencia. Paul Thiel, un actor conocido por su papel recurrente en One Tree Hill, ha fallecido. Tenía 35 años. Al actor le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4 en abril. El actor, de 35 años, alcanzó la fama gracias a su participación en 7 episodios como Josh en One Tree Hill. Además de One Tree Hill, Paul tuvo pequeños papeles en series como Good Behavior, Shots Fired, Dynasty, The Walking Dead, World Beyond, USS Christmas, Outer Banks, American Rust, Deep Water, The Staircase, George and Tommy, Descendants, The Rise of Red y Lily. Durante sus últimos días, Paul se aseguró de cumplir con sus compromisos profesionales, a pesar de su salud deteriorada. Completó el rodaje de la próxima serie de Starz titulada The Hunting Wives. Paul Thiel estaba planeando casarse con su pareja, Emilia Torello. Graciela Susana Ambrosio, conocida simplemente como Graciela Susana, fue una cantante de tango argentina que alcanzó el éxito en Japón en la década de 1970. Graciela Susana Ambrosio nació el día 22 de enero de 1953 en Buenos Aires. Su padre, Ricardo Ernesto Ambrosio, era un músico que cantaba y tocaba el piano en una orquesta, y ella creció inmersa en la música. Cuando era niña, formó un dúo folclórico con su hermana Cristina, quien más tarde empezó a cantar a dúo con Hugo López como Cristina y Hugo. A finales de los años 1960, Graciela Susana comenzó a cantar tango como solista, acompañándose de la guitarra. Entre sus profesores se encontraban guitarristas de la talla de Kelo Palacios y Roberto Lara. En el año 1971, a los 18 años, fue descubierta por el cantante japonés Yoichi Sugawara, quien se encontraba entre el público cuando ella cantaba en la tanguería El Viejo Almacén. Luego viajó a Japón, donde firmó un contrato con la discográfica Toshiba. Su álbum de mayor éxito comercial es Adoro, la Reine de Saba. Fue lanzado en el año 1973 y fue un éxito duradero, permaneciendo en el top 100 de Oricon durante más de 220 semanas y vendiéndose en más de 1 millón de ejemplares. Frederick Colin Peterson fue un baterista, productor discográfico y actor infantil australiano. Tocó en las bandas Steve and the Board, los Bee Gees y Humpty Bong. En agosto de 1969 dejó los Bee Gees y fue reemplazado por el baterista de Pentangle, Terry Cox, para grabar las canciones del álbum Cucumber Castle de 1970. Sus escenas en la película del mismo nombre fueron eliminadas y no fue acreditado en la banda sonora, aunque tocó en algunas canciones. Frederick Colin Peterson comenzó su carrera actoral a los 7 años. Cuando tenía 9 años, a finales de 1955, protagonizó la película Smiley junto a Sir Ralph Richardson. Sin embargo, a los 12 años, en 1958, dejó de actuar porque su madre consideró que interfería con su educación. Otros créditos cinematográficos incluyen The Scamp, A Cry from the Streets y, más tarde, Barney. En 1958, antes de regresar a Australia con su madre, fue considerado para el papel principal en Tiger Bay, pero el papel finalmente fue para Hayley Mills, quien tenía 12 años, tras reescribirlo para una niña.
Durante su tiempo en la escuela, desarrolló interés por la música, empezando con el piano, pero luego cambió a la batería. Ya había demostrado su talento como baterista en la película The Scamp. Después de terminar la escuela, tocó con varias bandas, incluida Steve and the Board, y se hizo amigo de Maurice Gibb, quien lo invitó a una sesión de grabación de los Bee Gees en Sydney. Petersen terminó convirtiéndose en amigo de la familia y tocó en una docena de sus primeras grabaciones en Australia. Petersen se mudó a Inglaterra en 1966, sin saber que los Bee Gees pronto harían lo mismo. Poco después, lo reclutaron como baterista oficial, convirtiéndose en el primer miembro del grupo que no era un hermano Gibb. Tocó en los álbumes Bee Gees First, Horizontal, Idea, Odessa y Cucumber Castle. Fue socio igualitario en el grupo desde el comienzo de su etapa en el Reino Unido, y los hermanos Gibb consideraban esencial su estilo al tocar. Al aprender más sobre la industria musical, Petersen cuestionó el conflicto de intereses de Stigwood como manager de los Bee Gees, ya que era propietario de sus grabaciones y publicaciones, además de ser su empleador. Según Petersen, esto llevó a su despido en agosto de 1969, durante la grabación de la película Cucumber Castle. Petersen ya había grabado las canciones de la película, que forman parte del álbum, pero no fue acreditado en la portada. Terry Cox completó el resto de las pistas de batería, aunque no está claro en cuáles tocó cada uno. Vince Melouney y Robin Gibb ya habían dejado la banda en ese momento, quedando solo Barry Gibb, Maurice Gibb y Colin Petersen. Fue despedido, supuestamente por perder interés en el grupo, faltar a sesiones de grabación y negarse a actuar en la película, a pesar de su experiencia frente a las cámaras. El primer músico con el que trabajó después de dejar los Bee Gees fue Jonathan Kelly. Petersen produjo algunos de sus primeros sencillos en solitario, y en 1970 formaron juntos la banda Humpy Bong, cuyo nombre era una variación del colegio que Petersen y los hermanos Gibb habían atendido en Australia. La banda grabó un sencillo debut y apareció en el programa Top of the Pops de la BBC, pero se disolvió a finales de ese mismo año, sin haber realizado conciertos. En los años 70, Petersen manejó la carrera en solitario de Jonathan Kelly. En 1974, regresó a Australia, y tras perder los derechos de regalías en una batalla legal contra los Bee Gees, se dedicó a la pintura, residiendo en Sydney. El 1 de junio de 1968, Petersen se casó con Joanne Newfield en Nassau, Bahamas. Vince Melouney, miembro de los Bee Gees, fue el padrino. Colin y Joanne tuvieron 2 hijos, Jaime, nacido en 1971, y Ben, nacido en 1976. La familia se mudó a Australia en diciembre de 1974. Petersen falleció el 18 de noviembre de 2024, a los 78 años. 4 días antes, el también baterista de los Bee Gees, Dennis Bryan, había fallecido. Arthur Bernard Fromer fue un escritor de viajes estadounidense, conocido por fundar la marca de guías de viaje Fromers. Arthur Bernard Fromer nació el 17 de julio de 1929 en Lynchburg, Virginia, en el seno de una familia judía de inmigrantes de Polonia y Austria. Pasó sus primeros años en Jefferson City, Missouri, antes de mudarse a Brooklyn, Nueva York, a los 14 años. Estudió en Erasmus Hall High School y obtuvo un título en Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva York en 1950. Se graduó con honores en la Escuela de Derecho de Yale en 1953, donde fue editor del Yale Law Journal. Fromer fue reclutado en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea, pero gracias a sus habilidades lingüísticas fue enviado a Europa en lugar de Corea. En 1955, mientras estaba en Alemania,
escribió y autopublicó una guía titulada The GA's Guide to Traveling in Europe, que agotó su primera tirada. En 1957, Frommer lanzó una versión para civiles llamada Europe on $5 a Day, que cubría los principales destinos urbanos europeos y se convirtió en una de las guías de viaje más vendidas de todos los tiempos. Durante 5 años, combinó su carrera como abogado con la expansión de su negocio de publicación de guías de viaje. En 1962, fundó la operadora turística $5 al día, Tours. En 1969, Frommer construyó un hotel en Ámsterdam, conocido hoy como Hotel Mercure Amsterdam Arthur Frommer, y parte del grupo Accor. En total, construyó 4 hoteles con su nombre en Aruba, Curazao, Copenhague y Ámsterdam. Frommer vendió su negocio de guías de viaje a Simon & Schuster en 1977. Posteriormente, los derechos cambiaron de dueño varias veces, pero Frommer los readquirió en 2012. En 1997, fue contratado por la editorial IDG, más tarde conocida como Hungry Minds, para crear Frommers.com. Este se convirtió en uno de los primeros sitios web de viajes y sigue siendo una fuente destacada de información imparcial y periodística sobre viajes, con millones de visitas mensuales. A lo largo de las décadas, se han vendido más de 75 millones de guías Frommers. Arthur Frommer falleció el 18 de noviembre de 2024 en su casa en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York, debido a complicaciones por neumonía. Tenía 95 años. Robert Earl Butterbean Love fue un jugador profesional de baloncesto estadounidense que destacó en los Chicago Bulls de la Asociación Nacional de Baloncesto, NBA. Era un versátil alero capaz de lanzar con ambas manos, y más tarde trabajó como director de asuntos comunitarios y embajador de buena voluntad de los Bulls. Su apodo, Butterbean, viene de su infancia, cuando disfrutaba comer frijoles de mantequilla. Love creció en los campos de algodón de Luisiana, hijo de un aparcero. Su primer aro de baloncesto lo hizo con un gancho de alambre, y su primer balón fue un par de calcetines enrollados. Sufría de una severa tartamudez, lo que le impedía hablar con confianza y lo llevó a evitar participar en clase, temiendo las burlas de sus compañeros. Fue criado por un padrastro abusivo hasta los 8 años, cuando escapó para vivir con su abuela. No conoció a su padre biológico hasta que tenía 33 años. Destacó en baloncesto y fútbol americano en la preparatoria Morehouse High School, en Bastrop, Luisiana, liderando a su equipo a títulos estatales en ambos deportes. Se graduó en 1961. Obtuvo una beca de fútbol americano en la Universidad del Sur en Baton Rouge, donde finalmente se dedicó al baloncesto. Fue 3 veces All-American en la NAIA y seleccionado 3 veces en el equipo All-Southwestern Conference. La universidad retiró su número 41 el 7 de enero de 2012. Love se graduó con una licenciatura en Ciencias de Alimentos y Nutrición. Debutó en la NBA el 18 de octubre de 1966. En 1968, los Milwaukee Bucks lo seleccionaron en el draft de expansión de la NBA, pero lo intercambiaron a los Chicago Bulls a petición de Love. Aunque había demostrado su talento con un promedio de 20 puntos por partido en la pretemporada, los Bucks decidieron no quedarse con él debido a sus problemas de comunicación. Con los Bulls y bajo la dirección del entrenador Dick Motta, Love se destacó durante 8 temporadas. Lideró al equipo en anotaciones en 7 de ellas, fue seleccionado 3 veces al Juego de Estrellas y formó parte del equipo defensivo de la NBA en 3 ocasiones. También fue 2 veces incluido en los equipos All-NBA. Su camiseta con el número 10 fue la segunda retirada por los Bulls, después de la de Jerry Sloan con el número 4. En 1976, una lesión en la espalda lo llevó a ser intercambiado a los Seattle Supersonics.
y, posteriormente, fue dejado fuera del equipo. Terminó su carrera con 13.895 puntos, 1.123 asistencias y 4.653 rebotes. Su boda con Rachel Dixon en 1995 se celebró en el United Center. Love luchó con su tartamudez, incluso después de su carrera en la NBA, tanto que llegó a trabajar como lavaplatos y ayudante en un restaurante de Nordstrom en Seattle. En los años 80, con la ayuda del director de la tienda, John Nordstrom, y la terapeuta Susan Hamilton, logró superar su problema del habla. Esto le permitió convertirse en un orador motivacional. En 1992, los Bulls lo contrataron como director de asuntos comunitarios, rol en el que ofreció cientos de discursos anuales, impactando la vida de miles de jóvenes. El 18 de noviembre de 2024, los Bulls anunciaron en sus redes sociales que Love falleció en Chicago después de una larga batalla contra el cáncer. Tenía 81 años. Love fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte de Luisiana en 1983. También forma parte de los Salones de la Fama de la NAIA, entrenadores de baloncesto, Illinois y Helms. En Baton Rouge hay una placa histórica en su honor. Vicente de la Mata fue un futbolista argentino. Jugó profesionalmente en Argentina, México y Chile. Representó internacionalmente a su país en la década de 1960. Era hijo del también futbolista Vicente de la Mata, ícono del Independiente en las décadas de 1930 y 1940. Vicente de la Mata, apodado Capotito, falleció el 21 de noviembre del año 2024 en la ciudad de Rosario, Argentina. No se informó la causa de su fallecimiento. Tenía 80 años. Luis Matilla fue un dramaturgo español, especialista en temas de imagen del español de España, autor de una treintena de obras de teatro para adultos y otras tantas destinadas al público infantil y juvenil. Es hijo del pionero del cine español, Eduardo García Maroto, y hermano del directivo y empresario de multimedia, Eduardo García Matilla. Aunque trabajó durante varios años en equipos de producción y dirección en películas inglesas y norteamericanas, rodadas en España, desde el inicio de la década de 1960, comenzó a escribir teatro y formar parte de diversos grupos de teatro independiente. En los últimos años se ha centrado en los aspectos didácticos de la comunicación, la teoría del lenguaje de la imagen y su presencia en diferentes áreas de la expresión artística, dictando cursos y conferencias en Brasil, Colombia, España, Nicaragua, entre otros países. Wilfrido Aníbal Quiroga, más conocido como Willy Quiroga, fue un músico y cantante argentino, residente en Quilmes, donde fue declarado ciudadano ilustre. Fue miembro fundador del grupo de rock Box Day. Quiroga se interesó por el rock and roll a fines de la década del 50, al haber visto a músicos como Bill Haley and His Comets y Elvis Presley. Vivió su adolescencia en Virreyes, cerca de San Fernando. Sus comienzos en la música fueron a los 18 años, cuando formó su primer grupo con un estilo similar a Los Fronterizos. Luego en el grupo folclórico Los Chúcaros, a principios de los años 60. En 1962, con el auge del rock, formó su primera banda, Los Out, aunque debido al continuo cambio de integrantes, pronto se disolvieron. En 1967, conoció a Rubén Basoalto, Ricardo Soler y Juan Carlos Godoy. Formaron el grupo Match 4, que cantaba en inglés y seguía una estética similar a los Beatles, pero que pasaría a ser Box Day. En el comienzo, Quiroga era el guitarrista y Soler el bajista, aunque luego cambiarían de instrumentos entre ellos. También es el único miembro de Box Day que ha participado en todos los discos con el nombre del grupo. Es autor de clásicos como Compulsión y Total ¿Qué?, Tan solo un hombre de 1971, Esta noche no parece igual, y Jeremías Pies de plomo, coescrita junto a Soler,
para el disco Jeremías Pies de Plomo de 1972. Es una nube, no hay duda, y Loco, hacela callar, de Es una nube, no hay duda de 1973. No dejaré que viva en mí, de Gata de Noche de 1978. En abril de 1981, realizó junto a Soler y Basoalto el último recital de Box Day en el estadio Obras Sanitarias. Tras la separación, formó Destroyer, con Juan Antonio Ferreira y Polo Corbella. Luego de solo un show, el personal cambió y llegaron Luis Valenti en teclados, Beto Topini en batería y Palo Penayo en guitarra y voz, con los que grabarían un único LP en 1982, editado por el sello Surco. El grupo formó parte del Festival Pan Caliente junto a Los Abuelos de la Nada y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Luego, en el Festival de la Falda de 1982, aunque no llegaron a mayor éxito. Luego formaría Willy Quiroga y La Fuerza, donde cambia su habitual rol de bajista por el de teclista, y también el Willy Quiroga Trío, donde tocaría con Basoalto. En 1985 se reunió con Soler y Basoalto para volver. Desde entonces siguió tocando con Box Day hasta 2017, momento en que por una demanda judicial de Soler tuvo que comenzar a presentarse como Willy Quiroga, Box Day. En 1910 participó en la película Pájaros volando, de Diego Capusotto. Formó parte de la banda sonora junto a Ciro Fogliata, Héctor Stark y Rodolfo García, a la vez que actuó, al igual que los músicos Miguel Cantilo, Claudia Puyó y Miguel Zabaleta. En 2021 lanzó su proyecto Willy Quiroga Project, formado por Raúl Guta, Jonathan Burgos y Maximiliano Baccaro. Se homenajeó su 83º cumpleaños en Alime. En agosto de 1924, a sus 84 años, anunció su alejamiento de los escenarios debido a un EPOC que venía sufriendo desde hacía años y que le dificultó seguir cantando. Su último show fue con Willy Quiroga Box Day, el 28 de septiembre en el festival Vivimos Música, realizado en el Parque Roca. El 21 de noviembre de 1924 se anunció, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de Willy a causa de un avanzado cáncer de pulmón. Colin Chilvers fue un director de cine y coordinador de efectos especiales inglés. Es conocido por su trabajo en The Rocky Horror Picture Show, Superman, Condorman y X-Men. Chilvers dirigió el segmento Smooth Criminal de Moonwalker de Michael Jackson. Al trabajar con Jackson, Chilvers contó a Rolling Stone: «Le mostré a Michael una película que sentí que encajaría con el tema del proyecto, El Tercer Hombre. Le encantó la apariencia de la película, ese estilo de cine negro, así que lo utilizamos para pedirle al camarógrafo que lo iluminara de una manera similar». Chilvers ganó un premio de la Academia por logro especial en 1979 por su trabajo en Superman. Chilvers falleció en su hogar el 19 de noviembre de 2024. Charles Herbert, Chuck Woolery, fue un presentador de concursos de televisión y músico estadounidense. A lo largo de su carrera, presentó varios concursos durante largos periodos de tiempo. Fue el presentador de la versión original de Wheel of Fortune desde 1975 hasta 1981, de la versión original de Love Connection desde 1983 hasta 1994 y de Scrabble desde 1984 hasta 1990. También presentó Lingo en Game Show Network desde 2002 hasta 2007 y más recientemente presentó Think Like a Cat, que se estrenó por GSN el 15 de noviembre de 2008. Woolery comenzó su carrera como cantante y ocasionalmente incursionó en otros papeles de entretenimiento, como la actuación y la presentación de talk shows. Woolery nació en Ashland, Kentucky. Es un cristiano renacido y dedica gran parte de su tiempo al trabajo voluntario para el ministerio. En 1963,
Woolery trabajó para la empresa Wasserstrom Wine and Import Company en Columbus, Ohio, como consultor de vinos, lo que contribuyó a su problema con el alcoholismo, que lo llevó a ser rehabilitado durante 4 años de su vida. Durante la década de 1960, Woolery y Elkin Bubba Fowler grabaron canciones como el dúo musical The Avant-Garde, que tuvo éxito como un One Hit Wonder en 1968 con el éxito Naturally Stoned. Woolery coprotagonizó como Mr. Dingle en la serie infantil New Soul Revue, que se emitió en sindicación desde 1972 hasta 1977, y trabajó como cantante de canciones populares. El 6 de enero de 1975 comenzó sus deberes como presentador del concurso de televisión Wheel of Fortune, a propuesta de su creador, Merv Griffin, y continuó con este programa durante 6 años, concluyendo en 1981, cuando fue involucrado en un conflicto con los productores del programa. Cuando Griffin despidió a Woolery de Wheel, el meteorólogo anterior, Pat Sajak, lo reemplazó. Otros concursos que Woolery presentó a lo largo de los años incluyen Love Connection, The Big Spin, Scrabble, The Home and Family Show, The Dating Game, Grid y Lingo. Woolery fue copresentador, junto con Cristina Ferraré, de un programa único de entrevistas e información, The Home and Family Show, a finales de los años 90. Sin embargo, fue reemplazado en el último año del programa por Michael Burger. Falleció el 23 de noviembre de 2024. Julio Medina Salazar fue un primer actor colombiano de cine y televisión. Emigró a los Estados Unidos en 1954, a la edad de 21 años, con el propósito de convertirse en actor. Lo consiguió finalmente con su debut en 1965 en la serie de televisión Gunsmoke. Nació el 16 de enero de 1933 en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. A los 13 años se radicó junto con su familia en Bogotá. Al terminar la educación secundaria en el Colegio de San Bartolomé, inició la carrera de Derecho en la Universidad Javeriana, pero pronto abandonó los estudios y se dedicó temporalmente a la locución. En diciembre de 1954, a los 21 años de edad, se marchó a los Estados Unidos a la escuela de actuación Playhouse, en Pasadena, California, donde fue rechazado por no hablar inglés. Para sostenerse, tuvo que dedicarse un tiempo a podar jardines y limpiar piscinas. Más tarde se enroló en la Armada de los Estados Unidos por espacio de 2 años. Al mismo tiempo se afilió a la Asociación Extranjera de Prensa de Hollywood, donde escribió artículos para publicaciones colombianas. En 1965 estuvo en Perú haciendo cine, pero la compañía quebró y debió regresar a los Estados Unidos. Finalmente, ese mismo año debutó en la serie de televisión Gunsmoke, seguido de una gran cantidad de apariciones como actor secundario en muchas series de televisión y algunas películas, generalmente interpretando personajes de origen latino. Durante esos años, se hizo un lugar en Hollywood. Aunque no logró un papel estelar, pudo vivir de su profesión y codearse al lado de estrellas como David Carradine, Michael Douglas y Sally Field. En 1984, 30 años después de irse a los Estados Unidos, regresó a Colombia. Allí participó con éxito en varias series de televisión y se radicó definitivamente en su país de origen desde 1992. Medina murió a los 91 años, en Bogotá, el 23 de noviembre de 1924. Gracias por acompañarnos en este homenaje a estas grandes figuras del entretenimiento. Si te ha interesado su historia y legado, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos. Mantente al tanto de nuevas actualizaciones y continuemos celebrando juntos la memoria de quienes marcaron nuestra cultura.